que les decía que estamos en la Casa Palacio de los Palmas, o el Palacio de los Palmas, para ser más correcto, creo, y quiero lógicamente transmitirle a través de este vídeo mensaje, de este vídeo de conversación, las gracias más profundas y sinceras por la colaboración y el apoyo y la atención que siempre tienen hacia este servidor de Dios y de todos ustedes, que en definitiva es una deferencia hacia la ciudad de Écija y hacia todos los écijanos. Y cómo no, al gerente o conserje encargado, responsable del palacio, el amigo José Luis, que siempre nos da un apoyo logístico tremendo y es una persona amable, atenta y muy servicial. Así que, amigo José Luis, también mi agradecimiento o nuestro agradecimiento. Bueno, pues expresado y comentado todo lo dicho, que es protocolariamente, porque aquí uno servidor también tiene su protocolo, amigo José Enrique, como tú bien sabes, pues hoy tenemos aquí al cronista oficial de la ciudad, como le he dicho anteriormente, a don José Enrique Cardero, José Enrique para los amigos, porque a mí es un tema que siempre me ha preocupado. Claro, nosotros hablamos muchos de torres, hablamos de iglesias, hablamos de callejuelas, y hablamos de palacio, y de hecho este palacio lo hemos hecho con Mila Parrado, hemos hecho también el Palacio Peñaflor recientemente con Mila Parrado, hicimos en su día el museo histórico que está en el Palacio de Benamejí, pero el palacio en sí no lo tenemos hecho. Y claro, iba uno paseando por las calles y, como ustedes saben y ustedes también pasean, en Écija es que hay muchos palacios. Hay palacios, casas palaciegas, casas señoriales, casas veraniegas, y yo ahí me pierdo totalmente perdido. Entonces un día me tropecé al amigo José Enrique. Digo, José Enrique, ¿habría posibilidad de que tú, aunque sea molestarte una vez más y tal, porque yo sé que a ti esto de los vídeos y estas cosillas te gusta estar en el anonimato, porque es tan buena gente que le gusta estar en el anonimato, ¿habría posibilidad de que tú nos documentaras y nos instruyeras y nos informaras con tu experiencia y tu capacidad de análisis que tienes a lo largo de tu vida, de todo lo que tú has estudiado, este tema? Dice Rafael, pues mira, me parece un tema interesante, creo que fueron las palabras tuyas. Dame un tiempo para que me prepare el tema, para que me refresque la memoria, lógicamente, porque mi disco duro tiene mucha información y la tengo que clasificar. Eso ya lo he dicho yo, ¿no? Así que, José Enrique, en nombre de todos los écijanos que ven estos vídeos, que afortunadamente cada día más, gracias a Dios, y los de fuera, que lo ven muchísimo, y los de dentro, y una parte de la población, que el otro día también lo dije en un vídeo, José Enrique, aquí tenemos personas de 22 o 24 países aquí en Écija residiendo, según el último censo. Hay unos 1.200 o 1.300 personas de otros países, de Sudamérica, de Europa, residiendo, y también se están enterando de la historia y disfrutando de la historia de Écija y de lo importante que es esta trimilenaria ciudad de Écija. Pues ya me callo para que usted dé la conferencia correspondiente con un aula de magna de casi 20.000 personas que lo van a ver, y yo ya me callo, y si me pierdo en algo pues le voy preguntando. Perfecto, Rafael, pues muy buenos días a todos, y darte las gracias, Rafael, una vez más por pensar en mí para hablar de estos temas de la historia, del arte, del patrimonio, de la cultura, de lo que es Écija en sí, un sello que se ha ido formando a lo largo de los siglos y que no son pocos los de la historia de nuestra ciudad. A mí me gusta, cuando hablo de temas, pues ser esquemático, ser concreto, lo que se dice vulgarmente, no enrollarme con las cosas, ¿no? Porque lo que pienso es que ustedes tienen derecho a conocerla con la mayor claridad, con la mayor forma práctica,
para que luego les quede lo fundamental en su memoria y sobre todo que sea estímulo también para buscar otros datos, para buscar otra información. Y el tema, como ha dicho Rafael, efectivamente, pues me gustó, los palacios y las casas señoriales, que siempre hablamos de los 3, 4 más importantes, que ahora también iremos reseñando un poco, pero es que hay muchísimas otras casas, palacios en Écija, o palacios de menor tamaño o menor categoría artística, en función de los titulares que los construyeron, y que es bueno recordarlo y que es bueno darlo a conocer para que cuando vayamos por las calles y nos encontremos con una portada, con una fachada, desgraciadamente es lo que ha quedado en muchísimos casos, pero tenemos una gran representación todavía de palacios y de casas señoriales de las que podemos ir hablando. Rafael, tú has dicho, yo te dejo hablar y no, vamos a hacerlo un poco en plan de conversación y en plan de no ser un monólogo mío, porque entonces habría que darle a los espectadores un premio por aguantar. Pero que yo no charle mucho, que ya me chillan, Sí. Que Rafael, es que charlas mucho, Te que deja hablar, que a ti no te queremos escuchar, que queremos escuchar a la persona que te acompaña, que es la persona que tiene la capacidad de comunicación y de los temas que nos tiene que explicar, pero cállate que tú hablas mucho, así que... Sí, pero siempre es bueno para ir cambiando de tema o en este caso que va a ser un tema muy variado, de muchos edificios, de muchos puntos, pues bueno, pues vamos hablando exactamente, y es también más ameno para los oyentes, porque si no, oírme nada más a mí, pum, es como si fuera una conferencia en un salón, y esto es algo, como he dicho al principio, que tiene que ser ameno y práctico. Que es lo que son en definitiva. Exactamente. Los palacios y las casas señoriales cijanas son muestras, no tienen, digamos, su importancia nada más que por el edificio, por la riqueza arquitectónica o artística, sino que son reflejos de una sociedad. Y eso es lo importante. Para los historiadores nos gusta explicar el origen de las cosas, y entonces las casas palacios no nacieron aquí porque fuera más bonito el sitio para hacerlas, sino porque había una sociedad que fue la que la hizo. Y esa sociedad no eran solamente los propietarios que tenían los recursos para hacer estas casas, sino también todos los trabajadores y todo el ambiente económico y todo el ambiente cultural que había en la ciudad, y que hizo posible también que se construyeran estas casas, porque nadie va y se hace una casa así porque sí en medio del campo, ¿no? Sino que tiene unas connotaciones y tiene unas motivaciones, y esa familia por qué se asentó aquí, en fin. Esto podríamos estar hablando una semana de ello. ¿Y fue todo, Enrique, perdona, en el siglo XVIII o antes? No, mucho antes. Ahora vamos a hablar ya de algunos edificios y vamos a ver cómo hasta del siglo XV pues hay muestras. Digamos, el auge de la sociedad écijana empezó en la Baja Edad Media. La conquista de Fernando III a los musulmanes en 1240 inserta la ciudad en el Reino de Castilla, y a partir de ahí empiezan a establecerse aquí pues ya primero los pobladores que Alfonso X hace con el repartimiento en 1274 de las tierras y de las casas de la ciudad. Y esos pobladores lógicamente vienen encabezados por la nobleza, que es la que tenía el privilegio, lo que tenía los primeros lugares en la sociedad castellana. A partir de ahí ya, de la segunda mitad del siglo XIII, empieza el progreso de la ciudad basado fundamentalmente en la propiedad de la tierra, y luego posteriormente también un poco por el comercio a nivel regional dentro de Andalucía y dentro del Reino de Castilla, basado fundamentalmente en los productos del campo. Esto va enriqueciendo a esa clase social, a la nobleza, y es ya en la Baja Edad Media, hablamos de Baja Edad Media, siglo XV fundamentalmente,
cuando empiezan a establecerse grandes linajes aquí en la ciudad. No grandes linajes a nivel de los que conocemos que han participado en la historia de España, porque eso estaban siempre con el rey en los lugares donde él residía, que entonces no eran una capital fija, sino que era itinerante, hasta que Carlos V no establece la corte en Toledo y luego Felipe II en Madrid. No hay un sitio para la corte, sino que la corte iba por toda Castilla, incluso en tiempos de los reyes católicos. Entonces esa nobleza va ya tomando un poder principalmente en los cargos municipales. Tenían el poder de los cargos municipales, sobre todo de los regidores, que eran vitalicios, y por tanto ahí van basando su poder en la ciudad. Se habla siempre de una nobleza de servicio, se le conoce técnicamente, porque eran poderosos, pero a la vez hacían esta función de gobernar el municipio, en nombre, lógicamente, del rey, presidido por el corregidor que mandaba el monarca. Al ser una ciudad de realengo, no depender de un noble, no ser de un título nobiliario, como hay otras ciudades, como por ejemplo Osuna o Marchena, aquí cercanas, sino que era una ciudad de realengo, dependiendo directamente del rey. Este nombraba un corregidor. Y luego estaban los regidores, que era la nobleza esta de servicio que se había establecido. ¿Y los corregidores eran de capacidad económica? Sí, ¿no? Los corregidores eran nobles también, que venían de la corte nombrados por el rey. Luego existían ya los jurados. Los jurados sí eran elegidos por, no un sufragio universal, como conocemos hoy, sino eran elegidos por determinada parte de la población que tenía un cierto poder económico o estaban organizados en los gremios, los artesanos, por ejemplo, ¿no? Elegían a su representante en el municipio, que eran los jurados. Y luego existía una figura que a mí me gusta mucho resaltarla siempre, porque es como un atisbo, hay un principio de representación del pueblo, que era el síndico personero del común, al que se le podían presentar cualquier persona de la ciudad. El síndico personero del común. El común era el la común, primera vez que lo escucho. El común de las personas, digamos, el pueblo llano, ¿no? Ya. El pueblo llano, que no tenía título ni tenía grandes propiedades. ¿Y ese lo elegía? ¿Quién lo elegía? Ese lo elegían los jurados, que eran los representantes, no el pueblo, no. Los representantes del pueblo. Pero a ese síndico personero del común se le podían presentar cualquier persona una reclamación, y él la gestionaba ante los regidores y ante el corregidor, ¿no? Por lo tanto era un representante del pueblo limitadamente, no lo que conocemos hoy, ¿no? Como representante del pueblo. Curioso la figura. Bueno, sí. Me estoy enrollando un poquito. No, pero te lo agradecemos, porque es que, de verdad, Enrique, que no es por babearte las orejas, es que lo explican muy bien, chiquito. Es que lo explican muy bien, y la verdad que gusta. Sigue así. Pues entonces esta nobleza empezó ya a construir, como digo, desde el siglo XV ya sus casas señoriales, y por lo tanto tenemos casas señoriales y palacios desde el siglo XV, del XVI, del XVII y del XVIII. Son los 4 siglos en los que se desarrolló este periodo constructivo de estos edificios, ¿no? Porque ya a partir del siglo XIX, como se sabe ya históricamente, primero por la guerra de la independencia contra los franceses, y después por la marcha ya de estas familias nobiliarias o bien a la capital, a Sevilla, o a Córdoba, o a la corte de Madrid, en el siglo XIX viene la decadencia social y por lo tanto también económica de la ciudad, ¿no? Y ahí ya en el siglo XIX pues no se construyen palacios, se construyen casas de los que llamamos hoy casas andaluzas, este tipo de casa con un gran patio, que se siguen haciendo, pero con una fachada ya, pues bueno, de balcones, de ventanas con rejas y demás, pero que no son ya casas señoriales ni casas palaciegas, sino que son casas de la burguesía. Ni barrocas, ¿no? Claro. Ni barrocas, son ya del 19 y otras incluso del 20, ¿no? Como digo, esta la construye la burguesía, la que es propietaria de la tierra, pero ya no son títulos nobiliarios en muchos casos, ¿no? Sino que ha cambiado ya la sociedad, ya no domina tanto la nobleza, sino que es la burguesía con su poder económico
basado muchas veces en haberse quedado con los bienes que salieron desamortizados, que eran bienes eclesiásticos, y que en la década de 1830 el gobierno se los incauta a las comunidades religiosas y los saca a subasta, y esta burguesía los compra y se hacen con ellos, y por lo tanto es la base de su economía terrateniente, digamos. Perdona, has dicho una cosa y perdona que no te vayas a sonreír porque te voy a preguntar, ni muchos de ustedes se vayan a sonreír. ¿Qué diferencia hay entre la nobleza y la burguesa? Pues sí. ¿Por tema económico? No. Es muchas veces los burgueses tenían más dinero que algunos nobles, porque se habían arruinado los nobles. Los nobles eran los que tenían un título nobiliario y tenían una genealogía que viene de la Edad Media, lo que estamos hablando desde la época de la Reconquista, y tenían sus títulos nobiliarios, que muchas veces estos nobles se arruinan por distintas causas. Mantienen el título y su prestigio, pero ya no tienen dinero. Sin embargo, la burguesía, que empieza a crearse fundamentalmente en el siglo XVIII, basa su riqueza en otras actividades, económicas, el comercio, algunos artesanos que consiguen progresar con su negocio y que llegan a esos niveles de poder económico. ¿Y el nombre de burgués de dónde viene? ¿Del pueblo que se lo pone? No, el nombre de burgués viene de burgo. El burgo es el sitio, el nombre que se le daba en la Edad Media a una población. Entonces eran los habitantes de una población, los que vivían allí. Por lo tanto, no eran nobles, sino que eran personas sin título nobiliario que por su actividad económica, principalmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XVIII, alcanzan poder económico. Entonces, todo el que tenía poder económico era un burgués, digamos. ¿O no? Y también había burgueses, había burgueses que no tenían un gran poder económico, que podían ser zapateros. Un zapatero era un burgués también. Gremio, o sea, era un burgués porque estaba en los gremios, estaba viviendo en la ciudad, no era campesino. La diferencia entre burgués que vivía en el burgo, en la población, y los campesinos que trabajaban en el campo, ¿no? Es que esto sería para otro tema. Hombre, pero muchísimas gracias por la aclaración, porque lo he escuchado muchas veces, José Enrique, aunque nos hemos hecho un quiscar. Y como tú dices que esto... Y yo creo que para muchos también lo agradecerán que haya hecho la pregunta, que yo entiendo que no solamente yo sea el único que no sepa qué diferencia había entre... Yo creo que por eso te he dicho que así entre conversación van saliendo temas interesantes y se van aclarando, porque no se pueden, como te he dicho también al principio, las cosas no surgen ahí del suelo, de la nada, sino que todo tiene su explicación histórica. Entonces viene el siglo... ¿Y el siglo XVIII es cuando más se hace, aunque empieza en el XV? Sí, es claro, porque el siglo XVIII, como todos sabemos, como se le dice, el siglo de oro exijano, es porque se alcanza un gran poder económico en la ciudad. Tanto por parte de la nobleza, que es cuando más nobles hay establecidos aquí en Écija, como por parte de esta burguesía que se está enriqueciendo. Entonces, el siglo XVIII es la época en la que se construyen más casas señoriales en Écija, y también al ser las últimas de las que más se han conservado, ¿no? Y entonces, tienes tus fechas más o menos aproximadas, no fechas, no 1500, pero ¿cuáles fueron las primeras casas palaciegas o palacios? ¿Cuáles fueron las últimas? ¿Y cuáles tuvieron más poder en aquella fecha y más realce y más tiempo de hacerse, en fin? Pues aquí, mira, podemos señalar la más antigua, si no me equivoco ni no me falla la memoria ahora, de las que conservamos, sería el Palacio de los Condes de Palma, que no confundir con esta casa de Palma en la que estamos, que ahora explicaremos todas estas cosas. El Palacio de los Condes de Palma es el que ha sido hasta hace poco convento de Carmelitas Descalzas, el convento de las Teresas. Este palacio se construyó en el último cuarto del siglo XV, como palacio, no como convento. Lo construyeron precisamente los condes de Palma, que tenían el título de condes de Palma del Río, ¿no? Pero tenían aquí en Écija también propiedades y también tenían su casa señorial aquí. Lo que casi todo el mundo conoce, lógicamente, es la fachada. No es palacio entonces, es casa señorial. Perdona. No, es palacio. Es que es lo mismo. ¿Casa señorial y palacio es lo mismo? Es que no lo sé. Eso, el palacio... no está definido. Podemos definirlo por su tamaño, digamos, o por su importancia artística.
Mientras más grande o más importancia artística tenga, pues lo podemos calificar de palacio. Que y no, si casa no, señorial, pues ¿no? sería casa señorial. Entonces, ¿no? claro, eso es que es muy grande. No, aquello era un palacio, Claro, era un claro. palacio hecho, como digo, por los condes de Palma. Hasta que en 1643 pues se establece allí la comunidad de las Carmelitas, que ya se había fundado antes en Puerta Palma, y se trasladó en 1643 a este edificio, que ya quedó convertido en un convento. Esa portada que se ve, aunque los vanos de arriba están tapiados y están con unas pinturas de San José y los escudos de la Orden Carmelita, eso era el balcón y las ventanas principales de la portada, ¿no? Que estaba además decorada muy singularmente con motivos marineros y motivos derivados del arte manuelino portugués. ¿Por qué? Porque los condes de Palma, los condes de Palma estaban relacionados también con la casa de feria, que tenía propiedades en Badajoz, lindando con el reino portugués. Entonces tomaron influencias artísticas del estilo manuelino portugués, que es el estilo manuelino es el equivalente al plateresco aquí español. Es la transición entre el gótico y el renacimiento, siglo XV, principio del siglo XVI. Y esa es la primera casa palaciega de carácter... Sí, de las que se conservan, creo yo, la más antigua ahora, si no me, ya te digo, si ¿Estoy no yo me falla la memoria. confundido o te digo un disparate si la portada esa da la sensación de los Reales Alcázares de Sevilla? Claro. Es un disparate lo que estoy diciendo. No, sobre todo el interior, que muy poco hemos tenido la suerte de conocer, la decoración de yesería y los patios con arquerías mudéjares de ladrillo que hay en el interior del convento, digamos, porque fue lo último que ha sido convento, están tomados directamente y probablemente, según los estudiosos del arte, hechos por los mismos artesanos o muy cercanos a los que hicieron la decoración del Alcázar del Rey Don Pedro, que es del siglo XIV, en el Alcázar de Sevilla. Pues eso, qué bonito sería, José Enrique, que en algún momento las instituciones que correspondan, que eso se abriera al público y fuera visitable, ¿verdad? Claro, porque, ahora que ya porque ahí no... dentro es que eso es una joya, ¿no? Por lo que tú me estás expresando, ¿no? Sí, necesita mucha restauración. Hombre, ya. Yo eso siempre lo digo cuando hablamos de este tema con alguna persona, yo que he entrado 2 o 3 veces allí. Y claro, si a cualquier persona que tiene esa idea de que aquello es muy bonito, una yesería, y ahora tú de pronto, pum, lo metes allí un día, se llevaría una decepción, porque no está en las condiciones que debería de estar. Las yeserías están blanqueadas encima, no tienen su decoración original, en fin, que allí haría falta una gran restauración para devolverle su antiguo esplendor, pero desde luego ahí está conservado. Bueno, estupendo. ¿Algo más que decir de ese palacio? Pues no, eso es lo que me he dicho más o menos, porque tampoco vamos a detenernos mucho en cada edificio. Ellos tuvieron 100 años, 200 aquí, sus herederos, y después ya se fueron, ya en el siglo XVII no era... Entraron ya las Carmelitas porque ya había... Y fue cedido, ¿no? Fue que los señores estos... Sí, ¿no? A través de ventas también, ¿no? Ellas compraron el edificio, parte del edificio, no con sus bienes, porque ellas no lo tenían, sino del mecenazgo y del apoyo que tenían de otras casas nobiliarias, que siempre apoyaban a las órdenes religiosas para hacer todas esas obras de arte que nos han legado. No fue una donación, sino que fue... No, eso no fue donación, fue una operación, digamos, comercial de quedarse con ese edificio. Después, entonces... Después tenemos otra portada muy interesante en Écija, que es un poquito posterior, sobre 1530, que es del palacio que conocemos hoy como de Valdehermoso, en la calle Emilio Castelar, la calle Caballero, está frente al Correo. Precioso. Es también renacentista. Ese palacio además es único aquí en Écija porque tiene unas influencias italianas tremendas. Y, sabemos que aquí el Renacimiento en Écija no tiene mucha representación, pero la que tiene es bastante importante porque toda la estructura de esa portada estaba basada prácticamente en los palacios de la época de los Medici en Florencia, porque sigue
los esquemas artísticos de Giambattista Alberti, que fue el arquitecto de todos esos palacios que conocemos en Tú no sabes lo en que te Florencia. agradezco lo que estás diciendo, porque yo he Italia 3 o 4 veces, como tú y muchas otras personas, gracias a Dios, y yo cuando paseaba allí digo, me da la sensación que cuando estoy en este rinconcito estoy en una parte de Italia, decía yo. Lo que pasa es que no lo asimilaba yo hasta ahora que tú lo estás diciendo. Pues sí, sobre todo la galería que tiene sobre la portada, que Sí. es una galería porticada, Sí. pues eso es heredera directa de las logias de los En palacios Florencia, florentinos. Claro. Exactamente, de Florencia. Exactamente eso, Sí, que sí, luego se ha trasladado también a otros edificios. No solamente tienen esa galería, ese palacio, sino que palacios ya barrocos, como vamos a hablar después de la Casa de los Orduña, actual de los Duques de Almenara Alta, en la calle Mármole, pues también tiene esa galería porticada arriba, porque eso ya se fue transmitiendo. Ese palacio es grande también, ¿no, Enrique? También. Y pasa que está grande. cerrado porque está Sí, cerrado. porque es privado, bueno, es que los palacios, igual que los palacios son privados, igual que este, que está abierto al Está público, musealizado, está todo. Está... pero hay otros que son privados, son viviendas privadas y no... Pero que ahí, no se si pueden ahí visitar. hubiera a lo mejor unas conversaciones o algo, hombre, que es que tú suponte, Enrique, que llevamos 2 palacios nada más ahora mismo hablando. Ahora mismo hemos hablado de 2 palacios, de los 20 o 30 o 40 que haya, que nos vamos a asustar de los palacios que hay. Pero que si, igual que yo digo siempre en el turismo, Enrique, estamos atrasados y tal, y ahora parece ser que sí está habiendo un resurgimiento con tal. Yo creo que si empezáramos a hablar por parte de las instituciones que corresponda con las propiedades y tal, para tratar de esos museos, poco a poco, hombre, a lo mejor tarda 20 años, 30 años, ¿no? Pero empezar y que dentro de 30 años, por ejemplo, estuvieran abiertos igual que está este de los Palmas, pues que estuvieran todo eso que ahora mismo estamos hablando de 2, pero vamos a seguir hablando en malas iglesias, es que esto sería... Vamos, aquí tendríamos más que Venecia, de visitantes. Habría muchas posibilidades de aumentar. Yo es que me lo estoy el imaginando turismo. y estoy disfrutando, Pero fíjate que Eso es complicado, sí, pero si no se empieza a hablar... no. el tema sería más fácil empezar por los templos, porque es un edificio público, digamos, está dedicado al público. Las casas palacios es más complicado, porque las que estén habitadas, porque nadie quiere encontrarse por allí por el pasillo Hombre, a los visitantes viviendo allí, ¿no? Ya. Y las que no están habitadas, como esta, ¿no? Que la familia realmente no vive Sí, siempre pero tiene aquí, su dependencia aquí también. pues más complicado el hecho de tenerla abierta, una persona pendiente, los gastos que supone tener un edificio en perfectas condiciones al público, en fin. Bueno, Pero bueno, que Pero son que- cosas pero que hay que que- se han hecho en todos los sitios, que por qué no lo vamos a hacer aquí en exactamente, Écija, ¿no? que es lo que tú dices, ¿está? Porque no lo vamos a hacer aquí. Entonces, y en esta casa, José Enrique, vive una persona que es grande de España, o de esto he escuchado yo, o no estoy equivocado. sí, es que el título... Porque son al esa servicio casa, del rey, ¿no? esa casa Sí. la construyeron en 1530, como te digo, los marqueses de Fuente y Vilaseca. Luego, los palacios, si te fijas, ya hemos visto que no siguen en poder de los primeros constructores, porque van pasando por herencia, por casamiento, por venta Ya. a otra familia, y actualmente pues está en la familia de Valdehermoso, que tiene este título, ¿no? Martel Fonseca, son Sí, ellos ajá. de apellido, ¿no? Sí. Pero tienen muchos títulos. La verdad es que ellos tienen muchísimos títulos de la nobleza andaluza, y hay algunos que llevan aparejado el título de Grande de España, Grande de España. porque no todos los nobles lo llevan. Eso es por concesión real a determinados títulos, por algún servicio que han hecho a la corona o lo que sea. Los reyes antiguamente le daban ese título de Grandes de España. Y eso tenía su poder antes. Y ahora esa ya familia, tiene- no, hoy ya esto no tiene ninguna relevancia. relevancia. Pero en esa época sí. Y esta familia pues tiene, me parece que son 2 de los títulos que tienen, pues llevan aparejado la grandeza de España. España. Y entonces, pues una cosa Es lo de único- prestigio en ese familiar. lo único que tú sepas que hay, ¿no? De Grandes de De España. Grande de España, sí. Lo único que Sí, yo hay creo en que Grecia, no de hay todo lo que otros, hay en- otros otros títulos, Grecia no hay que tengan la grandeza de España. Ya. Y ese palacio, ¿sabes tú
Duró, porque normalmente los palacios duraban, vamos, depende de la dimensión, pero ¿qué duraban? ¿20 años, 30 años, 5 años? No, los palacios, depende, ¿no? Los palacios estamos hablando... el tiempo que tardaban. Ese palacio se construyó la portada en 1530. Sí, pero... Los interiores, pues los haya del 17 y del 18. Sí, o sea, los interiores de ese mismo palacio. O sea, ¿no? que tardaban, que no... Sí, todas estas casas no se hacían... Iban comprando me voy a poner casas, a construirla y hasta que la termine, sino que se iban haciendo por etapas muchas de ellas. Iban comprando casas de al lado, Sí, ¿no? exactamente, se iban anexionando, se iban No es para que agrandando. nos situemos todos, vamos, principalmente Otras se reformaban según los gustos de la época. Si se habían construido en el Renacimiento, pues a lo mejor la portada se dejaba, pero el interior ya se hacía en estilo barroco posterior. O sea, que no son de una unicidad de estilo. Y cuando estos señores hacían los palacios estos, las casas palaciegas, igual que ahora voy a decir una barbaridad, pero bueno, como esto es así de simpático algunas veces, porque ahora se hacen los chalets de 20 cuartos de baño, parece que el que tiene 20 cuartos de baño es más importante. El sello de identidad más importante para un conde, un duque, un marqués, para un noble de esto, un burgués, lo que le daba más relevancia socialmente el sello y poderío, que era la portada o el tamaño del edificio. No, sobre todo, ¿Me has entendido? sobre todo la O sea, simbología. ¿me he explicado bien? Sí, ¿Me he explicado bien? perfectamente. La simbología era más importante. No hacer una casa muy grande, pues también podía ser una casa normal sin ninguna decoración, puede tener miles de metros, pero no tener ningún atractivo de prestigio. Sí. Entonces ellos centraban sobre todo la simbología de poder en la portada y, como tú sabes, en las fachadas de muchas casas pues estaban lo que hoy llamamos miradores, que son el recuerdo de los torreones medievales de los castillos. Esos torreones medievales era lo que daban el prestigio, ¿no? Una casa que podía presumir de unas hazañas bélicas durante la Reconquista, durante la Edad Media, y que traslada esa importancia social luego a la simbología de las torres miradores. Ya en un palacio, en una casa urbana, no se va a construir un torreón defensivo, porque no tenían esa función, sino que era ya de residencia de la familia. Pero construyen los que conocemos aquí como torres miradores, ¿no? Que son el recuerdo. Y eso le daba, eso es lo que daba, le daba caché, como caché, para que lo el entendamos. prestigio Y la relevancia. Y por supuesto la riqueza de la de portada, la portada, con su heráldica, con su escudo, sí. que casi todas las portadas Sí. pues conservan Sí. el escudo Sí. de la familia Sí, para sí. señalar de quién eran. Ya. Esa era la simbología de prestigio. Entonces, en esta segunda casa, la otra fue convento, está claro que ahí se compra y tal, y se cede. Esta sí ha pasado, pero de noble a noble. Exactamente. Aquí no ha habido, y sigue así hasta la actualidad, desde el siglo XVI. Bien, ¿algo más que decir Pues de al este lado, palacio? ¿O pasamos a otro? No, podemos pasar, como estamos hablando, estamos enlazando con lo que tú me preguntabas hace un rato, de cuáles eran los más antiguos, desde qué época. Al lado de este palacio, siguiendo en dirección abajo la calle Emilio Castelar, Sí. hay una portada que pasa muchas veces desapercibida, una portada de ladrillo, pero muy importante artísticamente por sus características mudéjares. Tiene una decoración totalmente en ladrillo de estilo mudéjar. Es de los primeros decenios también del siglo XVI y es lo único que queda de la antigua casa de la familia Castrillo. ¿Dónde nos ubicamos? Pues a continuación del Palacio de Valdehermoso. A continuación del Tú sigues palacio. bajando. Sí. A la altura Sí, de frente la a casa la, de Baena. frente a la barrerita Frente a la barrerita. Claro. Eso no forma parte del palacio este. No, eso no es del palacio, pues yo eso creía que es distinto. Yo me creí que era del palacio, Es Enrique. distinto. Bueno, yo y muchas de las personas se creerían que son del Eran palacio. dos edificios Pues, distintos. primicia para mí y para muchas personas, claro, para los que tenéis capacidad y de haber estudiado eso, no. Pero yo me creí que era formaba Pues parte tiene, del palacio. si la estás recordando ahora mentalmente, tiene la portada en la Sí. parte de abajo Sí. y luego arriba tiene una pequeña ventanita también con una decoración de Sí, ladrillo mudéjar, sí, muy interesante, Sí. pero que pasa muy desapercibida porque vienes de ver la gran portada renacentista del Palacio de Valdehermoso y Sí. O sea, queda ahí. y el palacio llega hasta donde están las ventanas de esa trampa, todo lo que se llama técnicamente, hasta ahí llega. Sí, ¿no? ahí hay un... Ahí hay 5 o 6 ventanas. Hay una gran puerta también Sí, de entrada a la casa de servicio sí.
y ahí termina el palacio. Y Ahí luego no. ya lo otro es el resto de los castrillos. Estupendo. Vale. Venga, muy bien. Y esos son los tres que yo Interesante. recuerdo ahora mismo así, más antiguos, Más del siglo XVI. Del siglo XVI. Luego ahora podemos ir hablando de algunos que hay del XVII. Del XVII hay poca representación. Tuvo que armado. Siglo XVII Eso. podemos recordar ahora mismo, bueno, vamos a hablar del siglo XVI también otra cosa. El Palacio de Peñaflor empezó a construirse en el siglo XVI. Lo que pasa es que todo lo que tenemos prácticamente es del XVIII. Por eso que te he contado antes de ir reformando la 2 estancia. siglos. O sea, que entonces durante 3 generaciones o 4 o Claro, 5 claro. irían comprando casa. Ahí fueron agregando casas hasta llegar a la calle Sí, a lo mejor, Virgen de la Piedad haría hoy, la ¿no? portada Ahí. y otro haría los balcones. Y por otro- eso tiene también esa disposición que no es unitaria como el del Palacio de Benamejí, que es todo de una vez, porque se construyó todo de una vez, sino que el Palacio de Peñaflor se fue construyendo poco a poco y ahí pues tiene la curvatura de la calle, tiene una parte de la portada, de la fachada que se quiebra, no es línea recta, porque iban añadiendo y adaptándose a lo O que sea, que iban duró comprando, ¿no? 2 siglos en ver ese palacio. En vez de ser completo como está ahora, sí. Y por lo que Sí, tú me mío. estás, por lo que yo entiendo, ¿no? Y por lo que entonces en extensión creo que será de los más grandes de Ecija, ¿no? O Santo Sí, Peñaflor y Benamejí son los dos más grandes. Ahora mismo no sé cuántos metros cuadrados pueden tener, pero que son los dos más grandes seguro. Vamos. Y además ahí vendrían artesanos, no solamente de aquí, de por ahí fue, porque claro, un palacio de eso, ahí Sí, ahora podemos hablar, marmolista, ¿no? O sea, cuando lleguemos al siglo ya. XVIII, como Hay vamos un todo poco eso, cronológicamente, he querido hacer Ya. mención por el momento en que empieza a construirse. Ya. Pero ahora cuando lleguemos al Ya, 18, pues te O sea, puedo hablar de algunos ya. artesanos de los que trabajaron en diferentes partes del O Palacio sea, de que en el Peñaflor. siglo XVII fue un siglo... El siglo XVII calmado, tranquilo. conservamos dos fachadas. En la calle Garcilaso, esto es hacer un ejercicio de memoria, de disco duro. para el que no lo conozca es difícil, pero bueno, en la calle Garcilaso hay dos portadas. Una que está en la esquina de la calle Vega, frente a la es farmacia. Garcilaso, para que todos nos situemos, donde está Galerías más antiguamente. Exactamente. Estaba Transportes Mateo. Sí, exactamente. Empieza ahí en Ahí. Magiprat y termina en Comedia, en la calle Comedia. En la calle Todo. Comedia. Pero las dos portadas están ya casi en calle Comedia, como te digo. Frente Sí. a la farmacia que hay allí, Sí. hay una portada Al con fi- balcón y al con final, escudo el nobiliario. techito que queda frente a los pisos Santo Domingo. Exactamente. Eso es verdad que hay una. Esa- Hay dos portadas. Dos, Hay una que da a la dos, calle dos. Oñate. Una que está enfrente a la calle Oñate y Correcto. otra esa. Pero las dos eran de la Efectivamente. misma familia. Sí, Eran sí, dos sí, casas sí. de la misma familia. De la familia Lasso de la Vega, que de ahí viene el nombre de la calle, Garcilaso. Efectivamente. De la familia Lasso de la Vega. No ha quedado prácticamente del siglo XVII nada más que las portadas. Pero son portadas muy interesantes No, muy porque bonitas, tienen una decoración Sí, de sí, transición también del Renacimiento al Barroco, son manieristas que se llama, imitan el estilo renacentista pero ya con forma de decoración barroca. Principalmente esas pilastras que hay al lado de las dos portadas Sí. con decoración vegetal, también inspirada en la decoración de Candelieri italiana del Renacimiento. Y luego en la parte superior el balcón coronado a su vez por el escudo nobiliario. Eso es lo que se llama a partir del 17 una portada retablo, porque imita el mismo esquema en varias alturas de los retablos de las iglesias. Y si recuerdan ustedes, los que nos están escuchando, casi todas las portadas señoriales que hay en Écija tienen este esquema: la entrada rodeada por decoración y demás de piedra, el balcón y arriba el Esas escudo. son del siglo XVII. Esas dos de la calle Garcilaso del Ahí lo que es siglo una XVII. pena que la única que llama, hombre, que se puede que ya, por ahora de la calle Oñate viene caminando para allá, sí,
porque te la tropiezas de frente. Sí, el coche entra para acá. La otra es que se ve esto hago yo mucha referencia como a Luis de los Franceses en Sevilla, que estaba allí en la calle Mayor, como tú sabes, en Sevilla, y que tuvo que retranquear porque si no la fachada es que no se ve. Que no se ve por la estrechura de la calle. Con la importancia que tiene San Luis de los Franceses, con la importancia que tiene, bueno, y la carga que tiene por dentro y por fuera y todo. Sí. Menos mal que retranquearon, porque allí si no pasa como... pasa igual, salvando la distancia, la importancia de San Luis de los Franceses, con todo hacia estas dos fachadas que está diciendo, pero la verdad que a raíz de esta conversación, seguro, porque estos vídeos también son para eso, más de una persona cuando pase por la calle va a entrar y se va a poner a mirar la fachada. Sí, porque es verdad, lo que tú dices, pasamos y no nos percatamos. A ti te habrá pasado como a mí, ¿o no? Que vienen amigos y se pone a ver, y vas tú caminando por la calle y se te paran y dices, oye, Rafael, dice, hay que ver lo que es, las cosas que tenéis en Ecija. Y pasamos y no le damos importancia. Bueno, claro, y los que vivimos, eso yo creo que le ocurre a todo el mundo, en todas las ciudades. Los que vivimos en un sitio estamos acostumbrados a verlo casi todos los días y ya forma parte de nuestras vidas y no le damos esa importancia que cuando vamos a otra ciudad y vemos a lo mejor cosas menos importantes, incluso históricas o artísticamente, y nos llaman más la atención. ¿Por qué? Porque no la conocíamos. Pero es que estas dos portadas están muy escondidas. Están muy escondidas. Claro, pero ese es el trazado árabe que hemos heredado de la Edad Media, ¿no? En el casco histórico. ¿Y la familia, has dicho? Recuérdanoslo, por favor. Lasso de la Vega. ¿Y las dos eran...? Sí, eran familia, los dos, y prácticamente son de la misma época y el mismo estilo artístico. Siglo XVII. Y esos son los únicos reseñados del siglo XVII. Del siglo XVII prácticamente, eso, aparte de, como te digo, lo que se iba haciendo en el Palacio de Peñaflor también, pero que del siglo XVII en el Palacio de Peñaflor no hay nada reseñable así ahora mismo, porque en el 18 se hizo tal reforma y se añadieron ya todo el conjunto del edificio que tapó lo anterior, ¿no? Yo me pongo en el lugar, lo que pasa es que, claro, en el siglo XVIII, Enrique, no había las comodidades que tenemos hoy, pero en aquella fecha, pues, claro, pues habría otras comodidades a lo que había, ¿no? Pero ese siglo, por todo lo que se hizo en Ecija, vamos, el movimiento de personal, de comercio, sería fantástico, ¿no? Vamos, sería una cosa... Claro, basándose en esto, en la propiedad de la tierra, los productos agrícolas, ganaderos que se hacían, y artesanales, que la artesanía aquí fue muy importante hasta el siglo XVIII también, los gremios existían. En el arancel de Alfonso XI, en el siglo XIV, hay 40 y tantos gremios en Écija. Yo creo que sería a nivel de España una ciudad muy importante, es decir, Écija, ¿verdad, José Enrique? A nivel, hombre, por todo lo que tú vas a explicar ahora de los palacios. Écija prácticamente hasta la decadencia esta que hemos hablado ya antes, del siglo XIX, pues era equiparable y por encima de muchísimas ciudades que hoy son capitales de provincia. Sí. Incluso en la división provincial primera que se hizo en España, Écija en el primer proyecto iba como capital de provincia, con su territorio entre Sevilla y Córdoba. Claro. Pero en la definitiva ya pues desapareció y se quedaron, ese territorio que iba a pertenecer a Écija, pues se repartió entre la provincia de Sevilla, en la que quedamos nosotros, y la de Córdoba. Salvando las distancias, igual que el hospital comarcal que iba a venir para acá, cuando se hace la transferencia. Ya no se hizo. No pues sé. Lo mismo fue con la provincia. Hombre, yo sé que la comparación no tiene nada que ver. Que lo entienda todo el mundo, más o menos. Bueno, pues, don Enrique, siga usted ilustrándonos. Bueno, pues llegamos ya al siglo XVIII, que es donde hay una gran abundancia ya de edificios, ¿no? Y vamos a empezar, pues ya que estamos aquí en este Palacio actual de Los Palmas, pues vamos a empezar hablando un poquito de ¿no? El solar de donde estamos hoy es histórico desde la época visigoda, porque en toda esta zona, desde esta esquina y la parte de las cocheras que hay aquí en la calle Espíritu Santo, era todo el solar del Palacio Episcopal Astigitano.
Este era el palacio de los obispos de Écija en época visigoda. Estamos hablando siglo VI, siglo VII de nuestra era. Y aquí vivió San Fulgencio. San Fulgencio vivió aquí en este solar, no en este edificio, evidentemente. Hay que edificio. ver la alegría que me da escuchar cuando habla de la historia de Écija, porque yo lo digo, pero claro, lo digo sin conocimiento. Pero con la satisfacción que yo digo, Écija decía que un trocito de cielo en la tierra, y la gente decía, y cuando eso del Palacio Arzobispal, mira, me está entrando una alegría por el cuerpo, José Enrique, de verdad. Sigue. Pues aquí estuvo ese palacio que luego desapareció en época musulmana, claro. Y luego hubo otro edificio también previo a este palacio, que fue el convento del Espíritu Santo, que de ahí viene el nombre de la calle. Fue un convento de monjas dominicas y que es el único ejemplo de que una misma orden tuvo dos conventos a la vez en Écija. El convento de Santa Florentina, que se conserva hoy todavía, de monjas dominicas, y este del Espíritu Santo, que también eran monjas dominicas. El único caso. El único que tuvieron dos conventos. La única orden que tuvo dos conventos, bueno, de la misma rama, femenina o masculina, porque también estaba Santo Domingo, que eran de la rama masculina, pero de la rama femenina, las dominicas fueron las únicas que tuvieron dos conventos en Écija. Es curioso. Y luego ya posteriormente pues se construyó este palacio, que inicialmente no se llamaba de los Palmas. El nombre de los Palmas es por la familia propietaria actualmente. Este palacio lo construyeron los marqueses de las Cuevas del Becerro. Las Cuevas del Becerro es un pequeño pueblo del norte de la provincia de Málaga, y esta familia pues tenía el título de allí por sus propiedades, que las tenían allí en esa zona y demás. Pero eso era una característica muy común de las familias nobles, que no solían vivir, en la mayor parte de los casos, en los sitios donde tenían el título, porque a lo mejor esto venía de época medieval y eran poblaciones que se habían quedado ya muy pequeñas, y ellos tenían allí sus propiedades y su título, pero luego vivían en poblaciones más importantes, el caso de Écija o casos de otras capitales, ¿no?, de Andalucía o del resto del reino, de Castilla y de ¿Y le de compran España. entonces al convento, le compran y se hacen? Sí, cuando el convento desapareció, porque ese convento duró poco tiempo, el convento del Espíritu Santo, y entonces pues ya construyen el palacio, que es uno de los que hemos hablado de Peñaflor y de su conocido balcón corrido, ¿no? Es el más conocido de los de Écija, pero aquí en este palacio también hay un balcón corrido. Lo que pasa es que no es todo recto, sino que forma escuadras en la portada principal, la fachada principal y la lateral. Correcto. Pero es un balcón también corrido que hace en esquina, que es muy curioso. Y el tercer balcón corrido de Écija es también distinto. Ahora podemos hablar también, si queréis, pero lo adelanto ya. En la calle Sintería, en la Barrerita, está el Palacio de los Marqueses de Villaverde de San Isidro, que hoy está dividido en dos o tres casas distintas, donde está la entrada al callejón del archivo municipal y de Santa es verdad María. que ahí hay una entrada, que estaba ahí a la vera de la ferretería de Herrero, y que enfrente está la casa del centro, que se llama ahora. Exactamente. Ya. Entonces, si está recordando mentalmente, ese palacio tiene la portada principal y los dos laterales hacia afuera, es también un balcón corrido. O sea, que no solamente es de Peñaflor, tiene balcón corrido en Écija. Entonces, ¿y este palacio? Bueno, y ese edificio, exactamente, es el Palacio de los Marqueses de las Cuevas del Becerro, que luego pues ha ido cambiando de propietario hasta que lo tiene ahora la familia Palma. Es un ejemplo de lo que te decía antes. Ha pasado una propiedad nobiliaria a una familia que no tiene título nobiliario, pero que tenían su poder económico y demás. Pasó de una propiedad de la nobleza a la burguesía. Además hay que agradecerle porque el palacio está muy bonito, El palacio El palacio está muy bien, no me voy a detener porque ya Mila Parrado lo explicó, pero se conserva, podemos ver el ambiente de un palacio del siglo XVIII, o el XIX también, porque hay muchas cosas del XIX, y ellos han restaurado gran parte de lo que estaba estropeado, en fin. Han hecho un esfuerzo y la verdad que lo tienen guapísimo, muy guapo. Además, están viendo ustedes una de las galerías. Bueno,
pasamos ahora que cronológicamente... Bueno, ya estamos en el siglo XVIII, entonces yo lo que había pensado, pues ir haciendo como mentalmente un recorrido por las calles de Écija. Y como yo hice esto, el otro día hice un vídeo, ¿lo has visto? Con Antonio, gracias. Con Antonio Prieto. Antonio Prieto es un artista, ¿eh? Además del pincel de la palabra, que ratillo echamos, que 2 horas y media de conversación y de becia por fuera. Pues bueno. sí. Bueno, pues entonces podríamos empezar por la calle Caballero, que es la calle señorial por excelencia y que recibe ese nombre que tenía antiguamente por eso, porque había muchísimas casas de los caballeros écijanos en esta calle. Tenemos, por ejemplo, si empezamos por la calle Nueva, pues entramos y donde hoy es un edificio de piso, pero que se conserva solamente la portada. Sí. Como me lo explico yo, frente a la Casa del Rocío, bueno, donde está el pasaje de Pasarelli y todo eso. Eso era la casa de los Ponce de León. Sí, que ahí estuvo, más reciente estuvo la sede del partido andalucista, ¿no? Exactamente. Esa, ¿no? Esa es la casa... y que fue una escuela también, ¿no? También fue una academia de estudios. Sí. Pues ahí esa era la casa de los Ponce de León, que tenía un patio apeadero a la entrada y demás, pero de lo que hoy conservamos nada más que prácticamente la portada, ese esquema de portada a retablo, la puerta y el balcón y el escudo. Y en el interior pues sí se conserva, creo, la escalera antigua, me parece que sí, ¿no? Sí, hay una escalera. Se conserva la escalera antigua del edificio, pero todo lo demás se ha transformado en un edificio. Y eso edificio. de principio del 18. Eso es del 18. De principio no, es más bien ya de mediados del 18. Una familia burguesa. Una familia burguesa. ¿Y lo que hay enfrente a la casa? No, burguesa no. Lo construyeron los Ponce de León, tenían título nobiliario. Título nobiliario. ¿Y lo que hay enfrente que también tiene allí 1900? Sí, no, eso no es una casa. Eso era el hospital. No tiene nada que ver con los palacios. No, entonces lo dejamos y seguimos andando. El Hospital de la Caridad y Casa de Niños Expósitos. Pero bueno, lo dejamos ahí porque no tiene nada que ver con los palacios. No tiene nada que ver con los palacios. Seguimos andando virtualmente por la calle. Seguimos andando, donde estaba la antigua notaría también hay una portada. Efectivamente. De este estilo que estamos repitiendo y que para no cansarnos voy a repetir más. Y el interior de esa casa, pues es una casa ya del siglo XIX, con su patio porticado, con los 4 corredores, un patio. ¿Y es una casa palacio o casa...? Inicialmente era una casa señorial, eso no es un palacio. Una casa señorial. Una casa señorial. Con su portada. Tenía todo el título y su portada, pero que luego se transforma ya en una casa del siglo XIX. Vale. Llegamos al Palacio de Peñaflor. El Palacio de Peñaflor, como hablabas antes de los artesanos, pues vamos a mencionar así muy rápidamente 4 o 5 de ellos para que las personas también que nos están escuchando pues lo conozcan. Por ejemplo, las pinturas de la fachada las hizo un pintor madrileño, se llamaba Antonio Fernández, todo en la segunda mitad del siglo XVIII, década 1760-1770, que es cuando se le da ya ese aspecto que hoy conocemos. La reja del gran balcón corrido la hizo Pedro Calderón. Después, en el interior, pues tenemos el patio apeadero, que hay una fuente que está adosada a la pared, la hizo Juan Antonio Blanco y Andrés de Zavala. Juan Antonio Blanco también hizo la portada de las caballerizas, que están enfrente. Preciosa. Cristóbal Portillo, la yesería de la escalera, y Fray Antonio de Molina pintó la Virgen del Rosario, que hay entregándole el Rosario a Santo Domingo en la escalera. La escalera, preciosa. O sea, y la para que veamos, también, ¿no? La yesería Cristóbal Portillo la hizo. ¿Eran écijanos o venían de fuera todos? No, normalmente eran artesanos que venían de fuera también. ¿No? Algunos sí realizaron otros trabajos y también aprovechando su estancia aquí, pues, pero normalmente fueron artesanos que los trajeron de fuera los marqueses para la decoración. Porque tendrían varios palacios, irían a lo mejor por esta gente. Sí, y que ellos buscaban gente también de prestigio, artistas que fueran conocidos y que ellos tuvieran garantía de un buen trabajo. Claro. Igual tener un cuadro de Goya, del Greco, de Zurbarán, el sello de identidad de... Y luego ya en el patio principal, pues tanto la fuente del centro
como el zócalo de piedra y las cornucopias que ahora se están restaurando, que no están puestas, sí, la segunda fase. Pues la hizo Luis Francisco Cabello, otro artista, cada uno especializado en su rama, sí, efectivamente. Pues eso es lo que podemos hablar también del Palacio de Peñaflor, porque eso ya lo habéis explicado con Mila y tampoco me voy a detener más. Sí, pero los marqueses de Peñaflor tenían tres, ¿no? No sí, eran porque Peñaflor, no sé qué, no sé. En fin, eran marqueses de Peñaflor, de Cortes de Graena y de... Yo no me acuerdo. Me quedan blancos. Bueno, vale, yo sé, no te preocupes, pero es que me lo... Eran tres, sí, eran tres, y me dio eso, que venían los reyes y pero no estaban ahí, tal y cual, en fin, y los cuerpos aunque no sea, los cuerpos el servicio que tendrían que tener, a lo mejor 40, 50 personas por tu edad, para eso allí. Ese edificio tenía efectivamente un personal de servicio enorme, ¿no? Y entonces ya en el siglo XVIII ahí se paran. El Palacio de Peñaflor, sí, el Palacio de Peñaflor ya no siguen comprando casas. Y ya ahí se queda tal como lo conocemos. Ya está, hasta que la duquesa la entierran, es duquesa, ¿no? O condesa, marquesa. La marquesa, en el 50 y tanto, en la Victoria, que la entierran, y ya está. Y que se crea la fundación. La fundación y demás. Pues tenemos hoy la zafa y todo lo que tenemos gracias a la fundación del Marquesado de Peñaflor. Siguiente palacio. Pues ya en la calle Caballero, el que queda es el actual edificio del Palacio de Alcántara. Los marqueses de Alcántara que hicieron ese palacio y que no ha quedado en el interior nada. Perdona, porque se ha restaurado. El Instituto Luis Vélez de Guevara, que está la UNED, está la aula de pintura, está la Academia Vélez de Guevara, y está la UNED, sí, y está la escuela de idiomas, en fin. Sí, está dedicado a actividades culturales. Que está frente a Hacienda. Exacto. Frente a Hacienda. Y este lo construyeron los marqueses de Alcántara. Y luego ya pues pasó a ser de propiedad pública. Que la portada está recién restaurada, que lo que tiene de ese palacio de importancia es la restaurada. La portada es lo que ha quedado, porque el interior es todo moderno. Y el exterior tampoco es que no es, hombre. No, porque eso es que todo prácticamente del siglo XX, cuando se hizo el Instituto de Obras se reformó todo. Donde está Hacienda tiene portada, no, lo que está Hacienda no, bueno, es eso es una tampoco, casa, pero que no es... No es tampoco. Después los de los Granados tampoco es... Son casas palaciegas. Son ya casas normales. Casas normales. Hombre, normales. Normales de esa burguesía que te estoy hablando, ¿no? Que tenían un poder económico, pero que esas casas no tienen ni escudo nobiliario, porque no son no son palacios ni casas señoriales, ¿no? Ya. Ahora pasamos a... Pues bueno, por ahí también tenemos en la misma calle Caballero, pero esquina a Juan de Angulo, esta casa que mira hacia el puente. ¿La farmacia? ¿Dónde estaba la farmacia? No, esquina a la calle Juan de Angulo. Ah, sí, efectivamente. Esa casa es también señorial. Sí, que sigue para allá, sigue para la calle Caballero y se tira para Juan de Angulo, efectivamente. Esa casa la construyó don García Fernández de Bobadilla. Sí. Y también es una casa nobiliaria, tiene allí su escudo encima, en la puerta. Además la casa es grande también. Y ese ejemplo también es palacio, casa palacio. Casa palacio. Ahí vamos a rebajar un poquito ya el nivel. Palacio, ahora viene casa palacio y después vienen las otras casas que yo te he comentado, que esos son ya casas señoriales, ¿no? Exacto. Digamos los tres niveles que podemos establecer, ¿sí? Ya. Continuamos así el paseo un poco y seguimos por la calle Juan de Angulo, nos encontramos frente a la calle Arcipreste Aparicio, que es un edificio de viviendas modernas, también una portada. Efectivamente. También recuerdo de lo que fue esa casa, con su portada retablo y su escudo nobiliario, pero que bueno, que han quedado nada más que... Pero que está ahí, que se sepa que en la calle Agua Abajo. Sí. Entramos por el salón y hacemos el giro a la derecha y hay una portada en ladrillo. Colorado, ¿no? Colorado, exactamente. Sí. Que es del siglo XVIII y esa casa se relaciona con la familia de los Ruiz Florindo, que no eran los propietarios, sino los constructores. La familia Ruiz Florindo eran de Fuente de Andalucía y construyeron muchísimas casas, muchísimas portadas de ese estilo. Eran portadas señoriales, pero ya no en piedra, sino en ladrillo tallado, como recuerdo del mudéjar, de la influencia mudéjar en
en la arquitectura del siglo XVIII, ¿no? Y esa portada es lo que ha quedado también de esa casa. Por eso te digo que hay infinidad de... Hay que ver, sí. Para nombrarlas ahora ya todas seguidas y no dispersarnos después, pues portadas de ese estilo, que nada más que se conservan la entrada y que luego es un edificio moderno. Calle García López, frente al bar... Para situarnos. Frente al bar Pelo Tieso, sí. allí en el rincón, calle García López. Sí, es verdad. En la calle Sayas, donde la calle Sayas hace esta escuadra, también hay otra portada de ese mismo estilo. Correcto. Y en el interior también son pisos. Correcto. Es que hay muchísimas, donde te digo más. O sea que podríamos hablar que en aquellas fechas... Por lo que todo eso son casas del siglo XVIII. Serían 40 a lo menos, ¿no? Sí, lo menos. Y las que se han perdido. Una cosa... Como en calle Sorángela, por ejemplo, se conservan también dos, casi enfrente de la calle Evaristo Espinosa, que también son pisos, eran de la familia de los Condes del Águila, se conservan allí unas portadas. Lo que pasa es que estas no son de piedra, sino que están recubiertas ya de mortero en diferentes colores. Sí. Pero tienen el escudo. Y el solar que hay al lado era también una casa señorial y ahí hemos perdido toda la fachada, ¿no? En la calle de Során, en la otra fachada, la de llegando ya a Puerta Osuna, la calle Sorángela, pasado al convento, sí, era la casa de la familia Aguilar. Sí, tirando para la calle del Conde, sí, ¿no? Dices tú, ¿no? No. Llegando hacia Puerta Osuna. Hacia Puerta Osuna. Es decir, casi frente al monumento a Sorángela de la Plazolita, que otra casa también con una fachada importante y un patio apeadero inmenso al principio, entrando de la calle del Conde hacia esa calle, al principio, ahí hay un solar que tiene, y ahí hay una fachada también que es cochera. Sí, esa que te he dicho de los Condes del Águila, de la antigua casa de los Condes del Águila. Eso es. En la calle de la Marquesa hay una casa muy importante, que es la de los Marqueses de Sauceda, pero que no tiene portada a la calle. ¿La que está frente al Palacio de Justicia? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Ahí, pero no tiene portada, no tiene. Porque luego grande, tiene el patio y tiene la escalera, pero no tiene ninguna portada. Es curioso, entonces eso rompe un poco... Eso rompe el esquema. El esquema de la época de construir de aquella fecha, por eso te la cito. Porque tú entras allí dentro... Y aquello se ve que tiene poderío, vamos, que tenía poderío en su momento y lógicamente le ha quedado, no le ha quedado. Sí, bueno, después está la casa de las Tomazas del Palacio de Justicia, pero vamos, eso... pero eso es una casa ya de 1931, que es de estilo regionalista andaluz, imitando los antiguos estilos artísticos, sobre todo el Mudéjar y el Renacimiento. Pero eso ya no... Y ya más casas que haya por ahí que tú te acuerdas. Sí, hay más. Estoy nombrando ahora las que son así, nada más que conservamos la portada. Pero hay muchas más que ahora iremos viendo. Me parece, bueno, en la calle Mayor, en el número 4, también está la portada de la familia Valderrama, pero que es una portada en ladrillo y que luego está también recubierta de mortero. Tiene un patio y escaleras y demás que recuerda un poco la forma de las casas señoriales del 18. Tiene escudo nobiliario también. ¿Y eso está a qué altura? Eso está donde está ahora urbanismo, la siguiente a urbanismo del ayuntamiento. Vale. Correcto. Es que la estoy ahora fotografiando, claro. Vale. Que incluso tienen encima del bar que hay allí en la esquina, tiene un balcón también que da a la barrera de las Gemelas. O sea, recuerda un poco cómo era aquello. Todo el que vea los vídeos de esto, de verdad, ahora van a ir por el ahora buscando por ahí lo que estamos diciendo. No, es verdad, pero es que estos vídeos crean corriente de opinión, de conversación y de visualizar esto cuando vaya uno andando, de verdad. Y ya creo que por último, así de las que estamos repasando como portadas individuales, en la calle La Calzada, esquina calle Espada, hay otra también del siglo XVIII. Calzada con la calle Espada, sí, correcto. También queda nada más, es una casa que ya luego el interior es prácticamente también del XIX y demás, que era de la familia Díaz Custodio, antiguamente. Pero el esquema de la portada retablo pues también se conserva. No sé si habrá alguna más, pero bueno, tampoco hace falta ser exhaustivo en nombrar así. Y ahora vamos a nombrar
que todavía nos quedan casas y palacios importantes. Sí, que siguen. Que no son se han también hecho, del que no 18. se han hecho piso, vamos. No, que continúan. Por ejemplo, vámonos a la calle Mármoles, la casa que fue de la familia Orduña, después pasó a los Albornoz, tuvo también como propietaria doña Catalina Porcel a principios del siglo XIX, y hoy es de los marqueses de Almenara Alta. Disculpa, la calle Mármol hay que decir que es la que va de Miguel Cervantes hacia Cien. Exactamente. Y esa casa está en mediado de esa calle. Hay una barrerita. A la izquierda está la barrerita. A la derecha, digo, hombre, para que nos situemos todos, porque hoy día el callejero, con esto de internet, pues no lo tenemos. Claro, cuando yo estaba en la imprenta me sabía todas las calles, decía José Enrique, todas las calles, hasta esta visita. Pero claro, hoy le pregunto tú, por poner de ejemplo mío, la calle Mármol. Y dice, yo que sé dónde está la calle Mármoles. Por eso, perdón, Rafael, tan torpe eres. No, que yo soy torpe, pero es para que nos situemos para situar a los que nos están viendo. ¿Sí? Venga, pues sigue. Pues ese es un edificio también muy, tiene una hornacina muy importante. Sí, tiene una hornacina con la Virgen de la Soledad. Sí. Y tiene lo que he dicho antes, esa galería en la parte superior, que también nos recuerda a las logias italianas, ¿no? Sí. Y bueno, esa da a la calle San Bartolomé. Exactamente, a donde está la Casa de la Juventud. Por allí tiene la entrada de servicio. La entrada de servicio. La entrada de servicio está por la calle. Que es grande también entonces esa casa. Es una casa también. Esa casa palacio grande. Bastante importante. Y la decoración que tiene el patio. Y todo. Pero bueno, es privada también, tampoco está al público. Claro. Sigamos, pues. Sigamos. Calle Ignacio de Soto. El palacio actual del Tenis Club. Del Tenis Club, eso, de Santa Ella, ¿no? Eso era de los marqueses de Santa Ella, luego de los condes de Puerto Hermoso, y actualmente es propiedad privada. Donde hicimos el otro día el vídeo con Javier Madero. Pero inicialmente, incluso antes de los marqueses de Santa Ella, también perteneció a una rama de los Fernández de Bobadilla. La fundó don Garcitello Fernández de Bobadilla. Lo de aquí, los Fernández de Bobadilla. Sí, de esta misma familia, sí. Esta misma familia. Ya. Es un ejemplo de lo que ya venimos hablando en esta conversación, de que se iban transmitiendo las propiedades. Todos los 18. Sí, todo eso son ya del 18. Yo me imagino, vamos, impresionante. En el siglo XVIII esto tenía que ser absolutamente impresionante. Fonda de hostelería, vamos, de la fonda de aquella fecha, de los bares que a lo menos existían, se llamarían de otra forma, pero vamos, que habría yo no sé cuántas personas, porque claro, ahora mismo somos 40.000 habitantes, a lo mejor el 17 yo no sé los que habría, a lo mejor habría 10 o 12.000, pero que 30.000 habitantes. O sea, una ciudad importantísima. Es que para todo lo que está. Y sobre todo la densidad. Y en 100 años hace todo eso, José Enrique. Efectivamente. Tanto edificios religiosos como edificios civiles, pues fíjate la riqueza increíble y los que han desaparecido, tanto religiosos como civiles también, ¿no? Evidentemente no nos podemos casi ni hacer una idea de cómo sería en esa época. A lo mejor nos viene a nosotros, Enrique, tú como historiador, investigador, a mí me dicen muchas veces cuando yo estaba activo, tú sabes que los directores de banco, claro, yo me relacionaba porque mi trabajo era de oficina, y me relacionaba, claro, los directores del banco cada 4 años los van cambiando y vienen de un lado, vienen de otro. Y me decían, Rafael, yo vengo de aquí, yo vengo de allí. Dice, pero en este pueblo, en esta ciudad, yo le decía, no, esto no es un pueblo, esto es una ciudad. Dice, se ve, el albañil hablando es distinto, el jornalero hablando es distinto, el electricista hablando es distinto, las mujeres se arreglan mucho por las calles. Dice, cosas que no pasan en otras ciudades que yo vengo de esta ciudad, que tiene 60.000 habitantes y no tienen esa forma de hablar, de expresarse, de comunicarse, ese estilo, o sea, y a lo mejor nos viene de haberse no pegado, porque claro, yo entiendo que toda esta gente se relacionaban, y esta gente cuando venían de por ahí, pues tendrían una cultura que no tenía el pueblo base en aquellos años, y entonces pues de escucharlo y tal, pues se nos fue pegando, ¿no? Pero es que me he acordado ahora de eso, no sé si a ti esta conversación tú la has tenido alguna vez, sí. Pero que dice que los ecianos, con independencia de que sea uno empleado agrícola, sea uno albañil, sea arquitecto, o sea, que el eciano tiene una forma de expresarse y de ser muy peculiar y que se diferencia mucho de
de otras ciudades. Sí, que esa herencia de haber sido una ciudad es que importante, se me ha ocurrido ahora. Evidentemente que Porque me lo queda, han dicho, ¿no? me lo han dicho. Es lo que tú dices, que sí, aquí decimos ahora un pueblo porque, bueno, pues pertenecemos a una provincia y no somos capital. Pero, evidentemente, esto es una ciudad y tiene un pozo ahí histórico y cultural importante. Por muchas vicisitudes que hayamos tenido después en los siglos XIX y XX, en que se ha disminuido la población o se ha empobrecido la ciudad, o lo que sea. Pero todo eso queda, todo eso queda en el ambiente. En el pozo, sí. Bueno, pues continúe usted, por favor, y perdone la Nada, bueno, pues hemos hablado del Palacio de los Marqueses de Santaella también. Sí. Y ahora En la calle Canova del Castellano. bueno, vamos al Palacio de Benamejí, Sí, que no hemos hablado, ya. que nos estamos dejando ahí atrás, ¿no? Estamos dejando atrás porque... El Palacio de Benamejí sí es un ejemplo de un edificio hecho ex profeso, con un motivo y de una vez. Y que por lo tanto por eso tiene esa forma unitaria que tiene, ¿no? Toda esa que no han ido expropiando casas. No han ido expropiando casas, sino que se hizo todo de una vez. Se hizo en el primer tercio del siglo XVIII y se hizo precisamente para un matrimonio muy importante. El matrimonio del hijo de un hijo de los marqueses de Benamejí con una hija de los marqueses de Peñaflor. Era una alianza matrimonial entre las dos principales casas nobiliarias de la ciudad. Que era lo común. Y aquello claro. Tenía que ser un edificio como es. Aquella boda sería... Importante. Pues, a ver, está invitado. Entonces ya todo el mundo lo conoce y lo tiene en mente. Una fachada toda regular, unitaria, con los dos grandes torreones, que ahora aprovecharé para contar también esta historia o esta anécdota curiosa. Y también voy a aprovechar para hablar del esquema que tenían los palacios, casi todos los palacios exijanos y las casas más importantes. Tenían su portada, ¿no? Donde se centraban los elementos simbólicos de prestigio, como hemos dicho antes. Después se entraba a un patio que no era el patio principal de la casa, sino que era el patio apeadero. Era el patio donde se entraba con el carruaje de caballo. Y entonces ahí había como una distribución. El coche de caballo, una vez bajados los propietarios, pasaba a las caballerizas que daban a ese patio, ¿no? O si se iba a caballo, no iba en coche de caballo, sino si se iba simplemente a caballo, pues estaban también las caballerizas, que también era un elemento de prestigio, y lo tenemos claro porque en todas las que se conservan tienen su portada de mármol, con el escudo. Hemos hablado antes de Peñaflor, con la rehabilitación. Porque tener una caballeriza era un símbolo de prestigio. Después tenía el acceso a la portada del palacio, que aquí en Benamejí está al frente, en Peñaflor está a un lado, con una escalera de tipo imperial. El tipo imperial es la que tiene dos tramos de subida y luego se juntan en uno solo ya hasta el segundo piso. Y detrás de esta escalera, en el caso del Palacio de Benamejí, y al lado, en el caso del Palacio de Peñaflor, estaba el patio principal de la casa. Ese sí era el patio principal, normalmente centrado por una fuente y con 4 galerías porticadas en 2 pisos, en fin, con todos elementos también de gran riqueza artística. Donde está el museo y las salas del museo. Ese era el esquema en mayor medida en los palacios, más pequeñitos en las casas de menos fuste, pero... ese era el esquema de las casas del siglo XVIII nobiliarias. Vamos a contar lo de la anécdota de los dos torreones. Existía una normativa desde el tiempo de los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos tuvieron mucho problema con la nobleza, porque la nobleza medieval castellana tenía mucho poder, en muchos casos más que los reyes, y más propiedades. Y entonces, en el siglo XV, sobre todo con reyes que tuvieron poca fuerza para someter a la nobleza, como fue Enrique IV, el hermano de Isabel la Católica, el hermanastro de Isabel la Católica, pues la nobleza se había adquirido un gran poder y les daba muchos problemas a los reyes en el sentido de que no podían gobernarlo.
Total, que todas las revueltas que hubo de nobles y demás, Isabel la Católica pudo, y su marido Fernando el Católico, fueron reprimiéndolas y consiguieron imponer el poder real sobre el de los nobles. Entonces mandaron desmochar muchísimas torres medievales de los castillos para hacerle ver a los nobles que eran los reyes, eran ellos y que ellos no podían tener ese poder político. Podrían tener un poder económico, un poder social, pero no un poder político. Bien, pues esto se traslada después a los palacios urbanos. Y entonces existía una normativa de que nada más que en toda la época de la dinastía de los Austrias y luego ya con los Borbones también, a partir del siglo XVIII, de que los palacios nada más que podían tener una torre. Una torre que ya era un mirador, lo que yo te estoy comentando, que ya no era una torre defensiva militar. Entonces, cuando se empieza a hacer el palacio de Benamejí, pues parece ser que en una de las visitas reales, no sé si de Carlos III, aunque Carlos III ya en esa época el palacio de Benamejí creo yo que estaba ya bastante avanzado. O sea, se habla de Carlos III, pero bueno, eso no está tampoco escrito en ningún sitio porque es una anécdota. Y un rey de la dinastía Borbón ya del siglo XVIII. Pasa por Écija y entonces se hospeda o visita el palacio de Benamejí que se estaba construyendo. Y la marquesa de Benamejí pues le dice que le pide permiso para hacer una torre en el palacio que está construyendo y el rey pues se lo concede. Y cuando se hace el edificio pues se levanta con 2 torres. Parece ser que en otra posterior visita del rey pues llega y le sorprendió ver 2 torres. ¿Esto cómo es? Si en la ley nada más que dice que se puede hacer una torre, se lo dice a la marquesa y le dice: Majestad, es que por mi rango me correspondía construir una torre para la que no había que pedir permiso. Yo le pedí la merced de que me concediera una torre y por lo tanto son 2. Y el rey pues admitió esa argucia de la marquesa y le permitió tener las 2 torres. Esa es la anécdota que se cuenta. Y puede ser. Y puede que sea cierta, puede ¿no? ser. Fue vivaz la... Pero es curioso el juego de palabras, ¿no? Sí, yo tengo la mía y yo la que le pedí a su merced, uno dice, es la otra, la otra dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues en la historia. Bueno, pues más palacios del siglo XVIII. En la calle Comedia está también la casa que era de la familia Novales, frente al teatro. Sí, sí. Eso lo construyó la familia Saavedra, también en el siglo XVIII, y que también tiene un pequeño balcón corrido también. Sí, una parte de balcón corrido. A ustedes se sitúen, sí, sí. Y ahí se ve también muy bien el patio apeadero. Cuando se entra en esa casa hay un patio. ¿Eso es casa o piso todavía? No, esa es casa completa. La han rehabilitado. O sea, es como esta, que conserva el esquema de... Aquí en esta también tenemos el apeadero, ahí abajo. Tenemos el patio apeadero que da acceso a la escalera y al patio principal. Y en ese apeadero se situaban las dependencias de la portería, lo que se llamaba la casa puerta. Se llamaba la casa puerta porque estaba en la misma puerta del palacio y es donde vivían, y en este caso siguen viviendo los encargados del edificio. Perdona, se nos ha quedado en el tintero, no sé si tú vas por otro lado, porque te has pasado la calle Comedia. No, si hay otra más, hay más. Vale, sigue, sigue. ¿Por cuál ibas a decir tú? Es que estoy diciendo... el Palacio de Benamejí, frente al Casino de Artesanos, la calle Fray Carlos Mico Vallejo, nada más que entrando a mano izquierda, y a eso no una casa en palacio, ¿no? Pues como tiene ese... No, pero es una casa ya del 19. Vale. Es una casa ya, ¿no? Vale, por todo no he dicho nada. El Palacio de los Marqueses de la Garantía. Anda. Que dicho así, pues a lo mejor no lo identifica mucha gente. Yo me he dejado ahora mismo... La actual casa de la familia Cárdenas, en la calle Santa Florentina. Bueno, ahora ya... Pero los que lo construyeron fueron los marqueses... Ahora, según pone ahí, Casa Palacio de los Cárdenas y de la Condesa Prado Castellano. De Prado Castellano, que es el título que tiene la actual propietaria, claro. Así se llama la casa. Claro, es lo que te vengo repitiendo, que se van cambiando los propietarios, pero la construyeron en el siglo XVIII los marqueses de la Garantía. También, fundamentalmente del siglo XVIII, se conserva la portada con el balcón y demás, ¿no? Y luego el interior está muy transformado. Muy. Además, ahí han hecho una obra. Y hay mucho ahí ya del 19 y del 20. Ahí hay un libro editado por su momento.
que lo vi yo. Y vamos, de todas maneras yo estaba en esos jardines sentado, porque la señora condesa ha tenido la amabilidad y la gentileza de concederme el permiso para sentarme con todos los que considere oportuno. La primera vídeo de conversación que hicimos fue con Manolo Martín, con Flamenco. Estuvimos allí 3 horas haciendo el vídeo, no lo pierdas. Y la verdad que es impresionante aquello, es impresionante aquello, es impresionante aquello. Sigue, por favor. Pues vamos a ver ya si me queda alguno más. No sé si me estoy saltando alguno, pero ¿no? Ya me parece a mí que hemos dado un repaso. Que no me salto ninguno más, ¿no? O sea, que entonces, como para destacar, José Enrique, de importancia, la Palacio de Benamejí, de importancia y relevancia, Palacio de Peñaflor, Palacio de los Marqueses de Vallehermoso, ¿no? Esta que estamos actualmente, de los Palmas, con la restauración que le han hecho últimamente, la que hemos nombrado de Cárdenas Prado Castellano. El del Tenis Club. El del Tenis Club de Santaella. Digo, de relevancia. Sí, eso es así de más importante. Eso, ya después pues todos los demás que ha nombrado. Hombre, por ejemplo, el de Alcántara también fue muy importante, pero es que hemos dicho ya que no queda, no queda nada. Hemos nombrado, que claro, eso no es un palacio, pero eso es una casa de verano, dice. Me parece que yo no sé eso. Yo me pierdo con lo de las casas de verano, las casas señoriales. Bueno, casas señoriales me ha quedado claro. Hoy me ha quedado claro lo que es un palacio, lo que es una casa palacio y lo que es una casa señorial. Pero ahora había otra cosa que era casa de soleá o veraniega, donde está la biblioteca. ¿Cómo es eso? La casa de los Parejas. Esa casa, eso era de verano, de veraniega o no sé qué, una casa de verano, he escuchado yo. No, eso era una tiene casa, su portada también. Tiene su portada, sí. Pero eso no es palacio, ni casa palaciega. No, sí, era una casa palacio. Pero esa no la hemos nombrado. No, pues ve tú, esa no. Es que claro, hay que ir con un cierto orden mental, porque si no te deja. Con lo bruto que soy yo, me te deja a la calle. Pues bueno, ve, ya no eres tan bruto. La casa de los Parejas también. Sí. Pero tú ves, eso se conoce con el nombre de la familia, pero no tenían título nobiliario, digamos. Ya. Casa de los Parejas. Sí, bueno, chiquitito. Tenían su escudo. Sí. Bueno, pero que hicieron ellos tener. Ahora el sitio que hicieron la casa. No, el sitio estaba bien situado. Y otra cosa son los miradores, que eso ya es otra cosa. Bueno, sí, los miradores. Ya, digamos, los miradores, ya vamos a hablar también de ellos, ya que pertenecían a las casas señoriales. Que no estaba previsto, pero estaban en la Plaza Mayor. Los dos más importantes que se conservan, de Peñaflor y de Benamejí. Pero uno que estaba con los hierros. El de Peñaflor, que está con los hierros. Ay, con los hierros. Y esos eran edificios no para vivir, sino solamente para ver los espectáculos que se hacían en la plaza. Toros, había de muchos, más antiguos los juegos de lanza que se decían, ¿no? Que eran los nobles. Hacían como una especie de torneo, pero bueno, con armas de madera para no matarse, vamos. Ya. Y hacían esos juegos en recuerdo de los torneos medievales, ¿no? Y luego se celebraban también algunos, procesiones, por supuesto, actos religiosos. ¿Cuántos miradores tenía la Plaza de España? Pues claro. Miradores, el número no lo sé, de los que se conservan allí al fondo, en la parte frente al ayuntamiento, hay varias casas mirador. Todas estas casas que tienen una estructura de 3 o 4 plantas de altura con arco, eran miradores. Eran pertenecientes a casas nobiliarias, lógicamente, y tenían muy poco fondo, porque no era una casa para vivir, tenían muy poco fondo, nada más que era una escalera, unas habitaciones que había dentro para estar allí mientras empezaba el espectáculo o lo que sea, o tomar allí algún refrigerio, y luego los balcones a la plaza para ver estos espectáculos que estamos hablando. Los dos más importantes, el de Peñaflor, que es el que está en la esquina de la calle Magiprat, de los Marqueses de Peñaflor, y el que está en la esquina de la Cintería, el ladrillo, que estaba la farmacia, el de los Marqueses de Benamejí. Esos son los dos más importantes, pero ya te digo que allí al fondo, donde estaba el antiguo bar Gasolina, y por allí por la esquina de Santa Bárbara, también eran todos miradores, que luego algunos pues se han transformado ya en pisos, en vivienda. Por ejemplo,
conserva toda la estructura, pero son viviendas ya, los que están al lado de Santa Bárbara, donde está la caja rural. Sí, efectivamente. Pero la portada de esos pisos, la fachada, conserva toda la estructura del mirador que había allí también. Sí. El que hay adosado a la iglesia de San Francisco, esquina a la calle Agua Abajo. Sí, correcto. Un balcón también corrido en el primer piso. Efectivamente. Sí, todo eso eran edificios. Y luego estaba también, pero eso ya no era mirador, el balcón que hay en la fachada de San Francisco, esquina a la calle San Francisco. Sí. Hay un balcón sencillito, con una puerta de madera con una cruz. Ese era el balcón del antiguo tribunal de la Inquisición. Es verdad que dice que hasta hace poco estaban ahí los hierros, eso, donde presidía el tribunal de la Inquisición los autos de fe, aunque aquí en Écija no se solían hacer autos de fe con muerte de personas, porque el tribunal de Écija dependía del de Córdoba, y los juicios que suponían condenas de muerte normalmente se hacían en Córdoba, no se hacían aquí en Écija. Pero a lo mejor aquí en Écija sí se hacía esa ceremonia humillante que había de vestirlo con el San Benito y el capirote como... El capirote como los nazarenos actuales, esas cosas sí se solían hacer aquí en Écija, y el tribunal local de la Inquisición lo presenciaba desde ese balcón. Estupendo, Enrique. Pues yo creo que ya le hemos dado un repaso, a lo mejor se nos ha quedado alguno por ahí. Y nos hemos enterado de todo. Ahora yo, en vez de ir para mi casa, me voy por todas las calles mirando todo, lo que ha dicho José Enrique. Y hace que llamará a mi mujer, hoy no como, hoy no voy a ver. Pero ahora estaba yo pensando, conforme tú estabas hablando, y claro, ustedes, tengo la suerte de sentarme con personas que lleváis a Écija en vuestro corazón, y que además lo habéis estudiado, lo habéis investigado, y porque sois historiadores, y porque además os gusta Écija, y os corre Écija por la sangre y tal. Pero claro, a mí me falta la parte de investigación y tal. Pero yo he hecho la cabeza a volar. Cuando tú estabas hablando ahora, estaba dándole vuelta yo al disco duro, digo, y me estaba yo virtualmente metiéndome en la cabeza lo que sería Écija si no hubiéramos hecho durante todos estos siglos las normas correspondientes de los distintos gobernantes que había a lo largo de todos estos siglos. Y esa disciplina que hay hoy con el Pepricha y con todas estas normas que te obligan al respeto y tal, Écija sería una Venecia, o sea, una Venecia no, una Florencia, perdón. Porque es que, fíjate tú, lo que has dicho en 1 hora y media, José Enrique, que estamos hablando de entre palacios, casas palaciegas, casas señoriales, los miradores, es que está hablando de 40, 50 edificios emblemáticos que si hubiéramos sido capaces, nuestros antecesores, de conservarlo, es que fíjate tú, junto con el gran patrimonio de la iglesia, que otro día, por cierto, José Enrique y tú, Rafael, no me pongan más compromiso, pero bueno, yo te lo digo y tú y lo deis, ahora que no se me ha ocurrido. Sería muy interesante también hablar, si te viene bien y puedes y quieres, dentro de 2 meses, 3 o 4, si no, no pasa nada, porque claro, aquí hay muchas iglesias, muchos conventos, pero hay otros muchos desaparecidos. Lo de las monjas de las blancas, no sé qué, que está ahí tal, y eso, y de otros que no queda ni rastro. Eso, tú conoces eso para poder un día sentarnos y durante hora y pico hablarnos de eso también. Hombre, menos tiempo quizá, pero podemos, pero yo lo que veo, Rafael, es que eso, hablar de una cosa que ya no existe que siquiera, no tiene bueno, no tenemos ninguno, un recuerdo visual de ello, ni escrito tampoco, ¿no? Claro. Hay muy poco. Que entonces nos lo veamos. En el catálogo vamos a disfrutar de lo que tenemos arqueológico y artístico de la provincia que escribió el profesor Hernández Díaz, los profesores Hernández Díaz, Sancho Corbacho y Collante de Terán, vienen citados, pero vienen 4 líneas. Entonces, lo veamos. Yo es que todo lo que sea, trasladar a todas las personas, porque yo de verdad, si a mí se me pudiera ver por un TAO, por una resonancia magnética, todo lo que yo siento, vamos, yo tengo fuegos artificiales por dentro cuando habláis ustedes de Écija,
de la forma que habláis, con el cariño que habláis, con el conocimiento que habláis, con lo bien que lo exponéis y de todo lo que decías era, yo de verdad, yo tengo fuegos artificiales por dentro, te lo digo de verdad, pues fuegos artificiales, pero además en 4K, como sale ahora en Moderno, que se ve esto, así lo tengo. Bueno, Enrique, pues 1.000.000 de gracias por la amabilidad, la deferencia y la gentileza que ha tenido otra vez en sentarte con todos nosotros, porque tú no te sientas conmigo, te sientas con todos nosotros, y por tu magistral lección que nos ha dado de los palacios, de las casas palaciegas y de las casas señoriales de Cia, ¿vale? Que Dios te bendiga, a ti y a tu familia, y hasta la próxima ocasión que nos sentemos, que algo inventaremos. Pues muchas gracias a ti por valorar lo que yo puedo aportar al conocimiento de la historia y del arte de Cia. Señores, y a ustedes, pues muchas gracias, como siempre les digo, por el tiempo que dedican a ver los vídeos estos. Y de verdad, ustedes lo saben, los que estáis por ahí fuera, en Barcelona, en Getafe, en Valencia, en Bilbao, en Francia, en Alemania, bueno, no voy a hablar. Lo que a mí me emociona, que hay veces, y lo voy a decir públicamente, que me se saltan hasta las lágrimas de los comentarios cuando ustedes hablan de Cia, porque es que hay personas que tienen ya 70, 80 años, que hacen ya muchos años no vienen a Cia, y que te dicen cosas de Cia por los vídeos estos, que a veces me se han saltado las lágrimas, y lo digo de verdad, y no me da nada decirlo, porque es que los expresan como lo expresan, porque es que lo expresan a través del Messenger, y lo dicen de tal forma que es que te emociona, ¿sabes? Vamos, me estoy emocionando. Bueno, señores, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que ustedes vean esto, y muchas bendiciones. José Enrique, lo dicho.